Nosotros en el día de hoy vamos a estar estudiando. Yo cometí un error y fue que no sé por qué brinqué 2 clases. ¿Verdad que sí? Brinqué 2 clases. Eso me lo dijeron el miércoles. Pues yo creo que esta no era la clase que nos tocaba, pues. Nada, pero seguimos con lo que seguimos con la clase que yo estudié y después cogemos las otras 2. La semana que viene vamos a coger la que se supone que cojamos, entonces la próxima que se supone que sea esta clase, entonces la invertimos con la clase que se supone que sea. Miqueas. Que sea Miqueas y Jonás. Estás miqueando. Miqueas. Estás miqueando. Estás miqueando, vaya. Pero hoy vamos a estar hablando, hoy vamos a estar hablando de estos 2 libros. Vamos a hablar del libro de Nahum y vamos a hablar del libro de Habacuc. ¿Verdad? Vamos a tratar de coger esos 2 libros y obviamente como son 2 libros cortos, 3 capítulos cada uno, pues vamos a tratar de leerlos y entonces nosotros a medida que vayamos leyendo pues vamos concentrando, ¿verdad? En lo que vamos a decir, ¿verdad? Vamos al libro de Nahum primero. Estos libros, Nahum. Estos libros, alabado sea el Señor. En su casa. Estos libros de los profetas menores, a veces pues no los leemos, ¿verdad? Muy a menudo. Y es bueno, ¿verdad?, que de vez en cuando le demos una lectura. Y eso es lo bueno de la escuela bíblica, que nos obliga. Porque si no es aquí, lo más seguro usted nunca abre y lee el libro de Nahum. Pues para eso es que estamos aquí, para leer el libro de Nahum. Y para mí es parte importante que lo leamos. De leerlo, pues, es parte importante, ¿verdad? Vamos a pedirle a alguien, a algún voluntario, que nos lea desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Desde el versículo 1, el capítulo 1 de Nahum, hasta el versículo 6. Ajá, mi hermano allá. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. La ira de Dios contra sus enemigos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ok. Vamos a ver, mi hermano. ¿Qué usted lee ahí sobre ese capítulo 1? El primer versículo es importante porque el primer versículo pues, nos ubica históricamente, ¿verdad? Al profeta, ¿verdad? Nos ubica históricamente con respecto al profeta, ¿verdad? Se dice que este libro se escribió entre la caída de Tebas. Tebas era una ciudad egipcia, una de las más grandes ciudades egipcias, y la caída de Nínive, ¿verdad? Nínive, en el versículo 1, ¿verdad? Nínive representa ¿qué imperio? El imperio asirio, ¿verdad? El imperio asirio. ¿Y qué nosotros sabemos sobre el imperio asirio? Ellos habían conquistado a Israel, los asirios. Entonces pues ahí ya parece que ven en el declive de la postrimería del imperio asirio. Sabemos que este imperio
este imperio estuvo básicamente en el poder casi por 5 siglos. 5 siglos. Y no se habla muy bien de ellos. O sea, fue uno de los imperios más extensos en la historia del hombre, y fue uno de los imperios más poderosos, y fue uno de los imperios más crueles y bárbaros que han existido. Desollaban a la gente, le quitaban las pieles a la gente, los ponían en los muros, cubrían los muros con la piel humana. O sea, ellos se vanagloriaban, los reyes se vanagloriaban, pues precisamente por la crueldad. Mientras más cruel era el rey, pues más gloria recibía. Ese era su... O sea, que habían reyes que... Habían emperadores, como por ejemplo los emperadores romanos. Los emperadores romanos se vanagloriaban ¿de qué? De las grandes obras. Si uno hizo el Coliseo romano, el otro iba a ser pues el acueducto de Roma. El otro quería hacer una obra emblemática. Una obra emblemática que recordara su... Y de hecho se dice que por eso fue que Nerón mandó a quemar a Roma. Porque Nerón quería hacer una nueva ciudad, ¿entiendes? Para poder superar las obras anteriores, ¿verdad? Y él estaba empeñado en hacer algo en ese lugar, algo grande, ¿no? Y para poder lograr hacer lo que él quería hacer, tenía que obviamente demoler todo lo que había hecho. Y se dice que una de las razones que tuvo Nerón para poder quemar a Roma fue esa. Dice, de esa forma, pues yo quemo lo que hay, entonces pues busco la justificación para poder renovarla, ¿entiendes? O sea, hasta ahí llegaba el ansia de reconocimiento de estos hombres. Y de la manera que estos hombres alcanzaban reconocimiento era precisamente a base de la crueldad. O sea, eran gente bien cruel, bárbaro, ¿verdad? Y como dice Joel, ¿verdad? Tuvieron 5 siglos en el poder, eran el temor de los demás pueblos. O sea, este imperio era el temor de los demás pueblos, ¿verdad? Y obviamente, como dice él, fue el imperio que cautivó al reino del norte. O sea, el reino del norte que cayó cautivo precisamente por el imperio asirio, ¿verdad? Y obviamente, pues, una de las tácticas que llevaba a cabo esta gente era que escogían los pueblos, se los llevaban y entonces los repartían por diferentes lugares, diferentes naciones. ¿Para qué? Para que así esta gente perdiera la identidad. Fíjense si eran malos. Fíjense si eran malos, que la técnica que ellos utilizaban era precisamente coger los pueblos y empezaban a repartirlos por todas las demás naciones. ¿Para qué? Para diluir la identidad de ese pueblo. Y tenemos que ver, fíjense, tenemos que ver bien, porque en estos imperios vemos la mano de Satanás. O sea, vemos las estrategias de Satanás a través de las estrategias del hombre, ¿verdad? Porque eso es lo que utiliza Satanás. Satanás lo que quiere es que tú te pierdas la identidad, que tú te olvides de saber quién eres. Y si él logra esa meta, pues obviamente tiene la mitad de la pelea gana. Porque si tú te olvidas de que tú eres un hijo de Dios y que Dios te salvó y que eres justificado por su sangre, pues mira, de ahí no te va a poder sacar nadie. Pero si él logra poner un poco de duda en cuanto a lo que tú eres, a lo que lo que es relacionado a tu propia identidad, ahí entonces tú comienzas a perder la batalla. Lázaro, ¿qué ibas a decir? No, pero digo una opinión muy personal, ¿viste? Considero que todos esos megalomaníacos están poseídos por Satanás. Sí, eran... Durante la historia de la bueno, humanidad. déjame decirte, o sea, yo no me atreví a decir algo así porque esta gente fue el instrumento de Dios, ¿sabes? Sí, bueno, Esta gente fue el instrumento de Dios. Fue el instrumento de Dios para qué? Para dar juicio en contra de las demás naciones, incluyendo también al reino del norte. O sea, este era el instrumento de Dios para eso. O sea, tenemos que ver también que Dios, o sea, a través de estas lecciones nosotros tenemos que saber que Dios es el Señor de todas las naciones. O sea, Dios utilizó el imperio asirio con un propósito.
Dios utiliza el imperio babilónico con un propósito. Dios utilizó el imperio persa. El imperio persa, Dios lo utilizó. ¿Para qué lo utilizó Dios? Para traer nuevamente el pueblo de Israel, de Babilonia, a su tierra natal. Pudiéramos decir también que Dios utilizó a Adolfo Hitler para hacer lo que hizo. Seguro. En la historia vamos a aprender muchas cosas, ¿verdad? No le podemos adjudicar todo a Dios tampoco, ¿verdad? Pero tenemos que saber que Dios está por encima de todas esas cosas, ¿entiendes? Dios está por encima de todas esas cosas. Y a pesar de ver lo que ustedes, de hecho en el segundo libro, vamos a estudiar ese caso que tú estás diciendo ahora, ¿verdad? En el segundo libro vamos a dejar eso para el segundo libro. Pero, o sea, no podemos perder de vista que Dios sigue sentado en el trono. La historia del hombre sigue, continúa, pero Dios sigue sentado en el trono, ¿sabes? Así que Dios es soberano. De hecho, en estos 6 versículos que mi hermano leyó, pues precisamente eso es lo que quiere, así que quiere comenzar el profeta su libro. Su oráculo de juicio lo quiere comenzar precisamente dando a entender eso, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad? ¿Ah? Eso es un salmo. No, eso es un oráculo de juicio. Pero No es un salmo, no. Bueno, este libro se considera un poema, de hecho se dice que es un poema acróstico. Si lo pones en hebreo, se puede decir que es un poema acróstico. ¿Entiendes? Pero obviamente para eso habría que estudiar hebreo, ¿verdad? Y estudiarlo un poquito más, ¿verdad? En detalle. Pero nosotros lo estamos leyendo en prosa. Ya no lo estamos leyendo en poema, estamos leyendo en prosa, ¿verdad? Por lo tanto, Nínive, ¿verdad? Como dice mi hermano, estaba comenzando a ¿qué? Estaba comenzando a tener enemigos. Y entre esos enemigos estaba Babilonia y estaba también el imperio de los Medos. El imperio de los Medos por un lado y el imperio babilónico por otro. Eran imperios que estaban comenzando a levantarse y estaban comenzando a amenazar este imperio que llevaba 5 siglos sembrando el terror a todo el mundo. Y obviamente el reino del sur, Judá, siempre estuvo temeroso, ¿verdad? De hecho, el imperio asirio, Senaquerib, que era el rey, se acercó a Ezequías, rey de Ezequías, en una ocasión, ¿verdad? Y le dijo, tú eres mío, este pueblo es mío. De hecho, lo obligó a tributar. O sea, era tan grande el temor que logró que ellos tributasen, ¿entiendes? Era un imperio cruel y el temor siempre estuvo sobre el reino de Judá. Nunca llegaron a cautivarlo porque Dios estuvo sobre Judá. Pero el reino de Judá siempre tuvo temor de este imperio. Y precisamente de eso se trata este libro. Este libro se trata precisamente de dar ese mensaje de juicio en contra de esta nación, pero a la misma vez se constituye en un mensaje de consolación a su pueblo. Se constituye un mensaje de consolación a su pueblo. El que siembra el temor va a caer. ¿Ok? Y en eso, por eso es que Nahum, en la palabra Nahum, significa consolación, o el que consuela, o consuelo de Dios. La palabra Nahum significa consuelo de Dios. O sea que por un lado es oráculo de juicio al destruidor, pero por otro lado es que es un mensaje de consolación a su pueblo. ¿Ok? William. Es que también Nínive fue primeramente destruida por una inundación. Bueno, y eso, más tarde por fuego. bueno, eso es parte Sí, lo vamos a estudiar también. del momento en que fue invadida, ¿verdad? Porque de hecho aquí lo profetiza cómo es que va a caer. Y históricamente se dice que fue así. O sea, sus muros cayeron. O sea, ese pueblo, esa ciudad era impenetrable. Vamos a leer. Para lo que quiero volver a eso que tú leíste desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Que lo que tú cuando tú lees esos 6 primeros versículos, vemos precisamente que el profeta quiere comenzar su libro o su oráculo de juicio presentando ¿qué? ¿Cuál es la intención de estos primeros 6 versículos de parte del profeta? El poder absoluto de Dios. La soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios tiene control de todo.
Y comienza a decir, Jehová es Dios celoso y vengador. ¿Ah? Lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. Ese es el concepto de Dios que tenían, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? En la actualidad no es así. Muy distinto al que entre comillas se tiene ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Porque Y por eso ahí yo oigo decir, no sé qué opinan, de Bueno. que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. es que es así. O sea, es así. Tú lees el versículo 3. Y con Dios no se puede estar jugando y relajando porque a la larga pasa la factura. Fíjate el versículo 3 como comienza. ¿Qué dice el versículo 3? Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Es la cosa. Y no O sea, tendrá por inocente al culpable. Fíjate que ahí tiene. tenemos dos conceptos, ¿verdad? Tenemos el concepto del amor, de la misericordia, porque dice que es tardo para la ira. ¿Ah? Tenemos la paciencia de Dios, pero por otro lado Su indignación. tenemos que La indignación de tenemos el castigo, Castigo. ¿ah? Celoso, vengador, ¿ah? O sea, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es tardo para la ira, es grande en misericordia. Dice la palabra que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sabes? Pero no podemos quedar ahí. Por otro lado dice que Dios es que celoso, vengador y que no tendrá que por inocente al culpable. O sea, ahora, ¿quién traza la línea? ¿Dónde es que se puede trazar la línea ahí? Eso nadie lo sabe. Nadie puede decir, hasta aquí llegó Dios. Ningún ser humano puede decir, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Voy a trazar una línea de si pasas de aquí, Dios te tala. Ningún ser humano tiene que esa fórmula. Esa fórmula está en manos de Dios. No la sabemos. O sea que los atributos de Dios, no pueden estar a expensas del juicio. No puede. Nosotros no podemos. Nosotros sí, por ejemplo, le decimos al niño, mira, si juegas con los fósforos, te vas a quemar. Yo te dije, Ok. es amor, pero fuego. Entonces te vas a quemar. Pero llega el muchacho, y si juegas con los fósforos no se te va a quemar. También yo te voy a castigar, te voy a... Encima de eso. Sí, Tú le entonces, pones una, ¿qué? Sí. Una ley. Una regla. sí, pero Una entonces, regla. ¿qué pasa? El muchacho empezó a jugar con los fósforos, se quemó. Entonces lo que hice fue darle Lo por abrazaste. amor, lo abracé y tal, pero no lo castigué. Dios no es así. Dios dice, sí, yo soy amor, te voy a dar amor, pero también te voy a disciplinar, te voy a corregir. Por eso es el juicio de Dios en Cristo Jesús. Dios es amor, ¿verdad? Pero también hace juicio en la persona de Jesucristo para que sus atributos no sean comprometidos. Hay amor, pero Pero también hay tiene que haber juicio. rectitud. Juicio, ¿Verdad? ya. Porque es así. Y es así, ¿verdad? Y nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que conocer estas cosas. Porque el conocer a Dios hace que nosotros podamos temerle. Temerle, ¿verdad? Sabiendo que con Dios no podemos jugar. Tenemos que aprender a temer a Dios, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante. No nos podemos ir ni de un lado ni del otro. Tenemos que guardar un balance, ¿verdad? En cuanto a Dios se refiere. Como dice mi hermano, en esta última época se le ha dado tanto énfasis a este lado, ¿verdad? Y eso es bueno, porque al ser humano ese es el mensaje de Dios, el mensaje del amor, de la misericordia. Dice, te voy a traer con cuerdas de amor. Y ese es el mensaje que debemos predicar. O sea, no debemos atraer a nadie con esto, ¿verdad?
Porque antes se utilizaba mucho esto para poder traer a la gente a los pies del Señor. ¿Verdad? Ajá. Sí, lo que acaba de decir el hermano, es que a Dios lo hemos puesto tan misericordioso que ya Dios no se mete con lo que el hombre elige, porque todos vamos a ser salvos de todas formas. De alguna forma, todos los caminos conducen a Dios. No sé si ustedes vieron la revista de hoy, salió de Melvin, este muchacho que es merenguero, se llama Melvin, que usa el pelo largo. Mi Crespo. Ese, que dice, para mí un abrazo de un gay es un abrazo de Dios. Mira. Ah. Y hemos humanizado tanto la palabra de Dios, y hoy en día, si usted quiere ver un revolú en cualquier lugar, en el trabajo mencione la palabra pecado, para que rápido le salen con el versículo de Mateo 7:1. No, el Señor dice no juzguéis, para que no sea juzgado. Pero es que no entienden lo que dice el Señor ahí, porque en Mateo 7:1 el Señor no está hablando eso precisamente. Si lo leen con detenimiento, léanlo con detenimiento, con mucho cuidado. El Señor no está hablando de el Señor sí nos llama a juzgar, no nos llama a condenar, pero nos llama a juzgar las condiciones del hombre y a decirle, estás en pecado, estás, y tiene. La ventaja que tenemos ahora es que Dios hizo al revés, dio el perdón primero, y si no lo acepta, entonces tú tienes sus consecuencias, y nosotros tenemos que anunciar esas consecuencias. El pueblo de Israel, en la iglesia antigua, daban la vida por predicar este evangelio. Hoy todo ha cambiado, no queremos dar la vida, ni tan siquiera queremos abochornarnos delante en el trabajo, queremos ponernos de mala con nadie por llevar el evangelio. Y cuando yo hablo esto, lo hablo para mí también, ¿ok? No estoy hablando, No sé para todo. no queremos ponernos en ridículo delante de la gente, porque no, aquel es un profesional, aquel, no, yo la llevo, la estoy llevando últimamente como la veo, claro, con la misericordia que el Señor le extendió primero, diciéndole que hay unas consecuencias siempre. Pero realmente si usted, mire, váyase a un sepelio delante de un féretro y diga la verdad, toda la verdad sobre esa persona, para que usted vea cómo le caen chinchijas. Se forma el revolú más grande del mundo. Y lo primero que decimos inconscientemente, está con el Señor, aunque sea un sinvergüenza. Tan bueno que era. No hay tan bueno que era. Sí, es lo primero. Mire, yo mejor me quedo callado, no digo nada y me dicen, Me dice Moisés, yo lo mando para allá arriba, pero si allá arriba no lo dejan estar con los eso está bueno. Yo lo mando para allá, si no dejan hacer es otra cosa. Yo no sé qué. ¿Para dónde va? Esa está buena. ¿Para dónde usted quiere que vaya? Esa está buena. Mandamos para donde usted quiera. Una pregunta que yo te iba a hacer, porque eso es lo que yo nunca he entendido. Que yo digo que dicen que a la vez que uno acepta al Señor, uno es salvo. Pero eso es lo que yo no entiendo, porque si tú aceptas al Señor eres salvo, pero vuelve otra vez a los caminos turbulentos del mundo. ¿Sigue siendo salvo? No, si tú te vas para el pecado y ¿cómo se llama? Y le das la espalda a Dios, ¿sabes? Mira, esta gente fueron instrumentos de Dios. ¿Por qué? Esta gente fueron Yo instrumentos me he de Dios. topado con personas, que cualquiera se convierte. como dice el hermano. Esto no es una licencia de una La verdad que tenemos que tener mucho cuidado. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Porque lo que pasa es que tampoco la salvación no es tan débil tampoco, ¿sabes? No es tan suave la salvación, ¿sabes? Que a veces usamos un concepto como que, mira, puedo perder la salvación porque miré por otro lado. O sea, la salvación es así tampoco. Vale, y rápido cae. Exacto, o sea que tenemos ese es otro extremo. O sea, que el problema es que nos vamos a los extremos. O sea, que si yo miro para el lado, pues ya perdí la salvación, entonces se tengo que estar. Eso no es. No, como estaba predicando el pastor el weekend pasado. Sí, de los fariseos. Sí, que andan jorobados, otros andan Entonces está todo el tiempo, porque como no se conocen salvos, o sea, entonces creen que la salvación depende de ellos, de cómo yo miro, cómo yo ando, cómo yo hablo, qué fue lo que dije, qué fue lo que pensé, o sea, tenemos que hay que estar bien claro que, pues, es correcto, que vamos a pecar todos los días. Estamos cobijados bajo la justicia Si de no Dios. pecamos, hacemos a Dios mentiroso.
Exacto. Ahora, por otro lado, tampoco podemos ir al otro extremo. No es que vamos a decir, pecar, es que no vamos a importa lo que pecar. yo haga, tú Exacto. sabes, Dios. A un coraje o algo. Dios sabe que yo soy un pecador, so que vamos a correcto, pecar. es correcto. Pero eso te debe hacer a ti que El Romano meterte más con Dios. Sí. Ese- No, y cuando ese tú conocimiento de saber determinas- que aunque tú seas pecador, Cuando tú Dios determinas te un cubre, pecado, pues eso es lo que hace que te debe inclinar más a, Y eso te da a buscar más de Dios. ¿Entiendes? Ah, y Esa es la idea. Yo creo que es el canalla decir, yo puedo pecar porque Dios me va a perdonar. Ahí No. es el bien canalla. Ahí Eso, yo creo que pero- Dios pero eso es lo que dice Romanos Abusador, 6, lo que es el que no- Romanos 6 dice, No, un abusador. perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dice, en ninguna manera. Es correcto. ¿Sabes? Lo que pasa es que también yo lo veo desde la perspectiva de la madurez. O sea, a la vez que tú vas madurando espiritualmente, ahí está la tú clave. vas llevando una vida de alejarte de lo que del pecado, ¿ves? Correcto. Entonces tú vas madurando, tú vas progresando, porque eso es lo que nos invita a la palabra. La palabra nos invita a que nosotros todos los días crezcamos, todos los días maduremos, todos los días pues llevemos una vida devocional con Dios, que el pecado nos apeste, como decimos por allá en mi barrio. Nos vayamos odiando. Sí, exacto, lo, pues, O sea, nos estamos vamos, haciendo nos vamos, así, el nos zigzag, vamos retirando. subiendo. Entonces, vayamos odiando. Quiere decir que lo odio. Identificarlo y lo rechazando. Arriba. Esa debe ser, esa no es nuestra meta, debe ser nuestra. En estos primeros 6 versículos, Víctor, hay un versículo. perdóname, es que me tienes inquieto de recostarte ese escritorio. No te apures que yo Sí. para que al lado. Mira que después se va a Vaya. Mira, hay un versículo que a mí me interesa y es el 5 y el 6. Porque el profeta lo que quiere demostrar precisamente es que aún las cosas que se creen más estables humanamente hablando, tiemblan ante la presencia del Señor. Y este era un imperio que se creía invencible, que no inconmovible. Y cuando uno se cree inconmovible, cuando uno se cree invencible, dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra, ¿verdad? ¿Qué se te parece ese mismo concepto? Lo estudiamos el mismo de Abdías. Abdías, o sea, Lo mismo, el cuadro de Nínive es el mismo cuadro de Edom, ¿sabes? De la Edom. soberbia. Soberbia. O sea, se creían que eran inalcanzables, que no había invasor que los podía alcanzar allá. Pero mira lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, y la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Ahora, tú decirle eso a un imperio como Nínive, se reían. Porque la ciudad, ellos tenían unos muros que eran súper altos. Dice que el ancho de los muros era tal que 3 carros de batalla, de guerra, podían pasar a la misma vez. Por lo ancho que eran. Tenían alrededor unos ríos que era impenetrable llegar a esa ciudad. Ellos se jactaban de eso. alrededor de toda la ciudad. Alrededor de toda la ciudad. 45 pies de ancho. Imagínate. En esta Biblia que yo tengo, da una descripción de eso. ¿Tú quieres que lea eso? Léala, para que tú veas, o sea, para que tú veas que Nínive tenía precisamente la misma soberbia que tenía Edom. Edom se creía inalcanzable porque estaba en la cumbre de las montañas y ahí no iba a llegar nadie. Pues esta gente, su soberbia venía de la ciudad. Decía, esta ciudad no hay quien la invada. Y ese es el problema, cuando el hombre se hace unos muros, entre él mismo se hace unos muros, que él cree que nadie los puede invadir. Entonces, Ahí es que empieza el problema. y estamos viviendo en una sociedad que es así. Sí, porque todo el mundo tiene su fortaleza, todo el mundo tiene su castillito. Todo el mundo quiere hacer su castillito y hay algunos que se creen y dicen, no, ya yo sé, yo estoy preparado para cualquier cosa, olvídate. No, yo he ido a sitios donde hay que pasar 3 guardias. Uno entra y después el otro. Dice, aquí el que llega es el que viene aquí, más nadie. Imagínate. Oiga, Si tú traspolas eso, mis ingresos son tan suficientes que yo no me veo como aquel que está pasando la decaída. Yo tengo unos estudios demasiado preparados que yo no me veo en la ruina. todas esas cosas van abonando a que tú comiences a crear una falsa confianza. A no depender de Dios y depender de tu fortaleza. Eso es así. Y comienzas a depender de lo que tú tienes, de lo que tú eres, de lo que tú posees, y empiezas a echar un poquito
a Dios al lado. Dice, no, está tranquilo que yo puedo bregar. Yo resuelvo. Yo resuelvo. El ego. Una vez en el parque central, entonces yo tengo una camella y me gusta tiempo libre pedalear, aprovecho, me llevo unos trataditos en el bultito y me parto por ahí. Y cuando llego al parque central veo un señor como de 35 años, 28, 35, yo guiando, me pego una bicicleta, te bendiga, ¿y qué es eso? Tratado, ¿no? Tú te hablas de Dios, de una religión, te hablas de Jesucristo, de la salvación. Yo necesito a Jesucristo. Yo soy para contar, ¿cómo se llama esto? Sí, bien. Algo así, de una profesión bien alta, no me acuerdo. Yo me quedé en shock así. Yo seguí, yo no podía, yo quedé sin habla. Y él déjalo quieto, fíjate. Sí. Te encuentras con personas, mira, El hombre está maldecido. un amigo que se crió Yo dependo conmigo. de mí mismo, fue la palabra que él usó. Yo dependo de mí mismo. No me gusta depender de nadie. Eso es lo que no me gusta depender de nadie. Pero es de Dios que vas a depender. No dependo de nadie. Le da un ataque con Así fue que dijo, delante de Dios. Yo le profetizo rápido, no pasó Yo fueron así, los términos que va a usó. necesitar de él. Yo me quedé frío. Tuve todo el día frío y no puedo confiar en una cosa así. Bueno, tío, eso. Y hay otro que lo hace peor, hasta que maldice y todo, maldición. Sí. A mí me Malas palabras y todo. No, si le dio un vecino mío que yo iba a traer a la iglesia. Yo, mira, yo me dijo, ya no me molestes más con eso. Yo le cedo mi espacio, Dios le bendiga. Dice, yo no creo en Dios. Y no me echaba, hermano, por no decir otra cosa. Sí, yo sé. Varón. Mira, Víctor. Leo la Sí, descripción léelo, aquí, léelo, ¿cómo sí, era? léelo. Ajá. Ok. Dice, la ciudad era rodeada por 30 metros, por murallas de 30 metros de altura. O sea, 30 metros son casi 100 pies, ¿sabes? 90 pies. Sí. Guardada por 200 torres que se elevaban otros 30 metros y protegida por un foso de 20 metros de profundidad y 50 metros de ancho. Imagínate, o sea, no había forma de entrar. O sea que había que subir, Ellos, bajar y subir. Una fortaleza. Tenían, o sea, tenían un lago alrededor de la ciudad, Cocodrilo, pero era bien entonces. difícil penetrarla. Y obviamente ese es el problema, cuando tú te pertrechas de tal forma que tú crees que tú no va a llegar nada. Bueno, precisamente eso es lo que le está diciendo Habacuc. Perdóname, le está diciendo a Nahum. Dice, aún la tierra se conmueve ante su presencia, el mundo y los que en él habitan. Ahora vamos, por un lado dice eso, pero por el otro lado vamos a ver lo que dice, el 7 en adelante. ¿Quién lo tiene por ahí? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Fíjate qué contraste. Por un lado está el imperio autodependiente, soberbio, invencible, y por otro lado el profeta anuncia que la verdadera fortaleza no está en los muros, está en Dios. Ahí es que está la verdadera fortaleza. Está en Dios, ¿verdad? Y el que ponga en él su confianza es que es bienaventurado. O sea, es simple. Es simple, sigue. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y eso pasó históricamente, ¿sabes? Fue a través de una inundación que cayeron los muros. O sea, hubo una inundación, se abrió brecha en el muro y por ahí entraron los babilónicos, entraron los medos y arrasaron con la ciudad. O sea, literalmente fue a través de una inundación que los muros se cayeron. Y ellos hicieron la cerca para que se metiera el agua. Es que para que ustedes vean cómo Dios obra, ¿verdad? No hay nada que se pueda sostener ante Dios. Cuando Dios te dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. O Seguimos. sea, que eso era, para esos tiempos, eso era una obra de ingeniería. No, era una cosa, una maravilla. Nínive era una maravilla. Algo así como el Machu Picchu. No era una cosa, Entonces, que tú dices esto, ¿cómo pudo haber sido hecho esto en los años de la Guácara? No. La línea de Nazca, oiga, se pone a pensar, eran civilizaciones. Las pirámides adelantadas. Era bien adelantado. Igual que los guardias, esos que cogieron, metiéndose Qué bárbaro. se llaman los circuitos bien caros. Barbarito. Fíjate que esos imperios cuando conquistaban, ¿qué hacían?
cogían el cerebro de la gente más inteligente y los metían allí al palacio. Y ellos se nutrían de eso. O sea, eso fue lo que pasó con Daniel. ¿Qué fue lo primero que hizo Babilonia cuando invadió? Se llevó a la gente joven, a la gente que, tú sabes, se llevó a Daniel, a toda esa gente, para que precisamente para eso. Se llevaban el cerebro de cada ciudad conquistada, precisamente para que trabajan para ellos. Eso pasó con la Segunda Guerra, con los cerebros de... Es una táctica. Exacto. Son gente privilegiada que para ti los alemanes es un activo. ¿Sabes? Tú le dices, no, yo te voy a tener mejor que él tenía, yo te voy a tener. Lo que yo quiero es que tú estés ahí y que tú desarrolles tus capacidades. Una de las cosas que Estados Unidos, ¿verdad? Y que su astucia es precisamente en las universidades grandes de Estados Unidos. La mayoría de la gente que estudia ahí son extranjeros. La mayoría de la gente que estudia en maestría, doctorado, son gente de la India, chinos. Sí. ¿Ah? Yo escuchaba a un amigo mío que él es dominicano, pero el ingeniero, él vive aquí en Puerto Rico, y me dice, mira Joel, él se quedó sin trabajo, y me dice, mira Joel, yo te digo, yo estoy preparado, pero blindado, no podemos competir. O sea, nosotros estamos blindados, yo estoy blindado en conocimiento, yo estoy al día con todo, pero tú tienes a los indios, No. tú tienes a los chinos, tú tienes a los coreanos, y Esos honestamente se han quedado. Sí, esa se han gente quedado. te trabajan Entonces, 24 horas al Sí, día. así, eso O es. sea, esas compañías grandes de ingeniería que están en Estados Unidos, Los lo que tienen costos, son esa gente. Los costos. Porque se meten allí y esos tipos viven en la oficina. Viven en la oficina. Que tú sé. Y ahora por las computadoras tú Pues, puedes ¿cómo te digo? trabajar desde allá, desde India, estar trabajando ¿Cómo aquí te en digo? Puerto Rico. Pues ese es el cerebro. Bueno, se dice que en Japón es la mortalidad más grande que hay de gente que padece de corazón, y es porque trabajan 18 y 20 horas diarias. Se convierte Y nosotros nos morimos el corazón mirándolo a ellos. Comiendo porquería. Que nosotros como Pero es así, o sea, es una táctica, ¿verdad? Sigue. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Porque una vez será suficiente. No hace falta doble venganza porque la primera será suficiente. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. O sea, esa embriaguez de la que habla aquí es la embriaguez de la soberbia. Eso es una metáfora. Cuando tú te pones soberbio, es como si estuvieses embriagado. Eso es una metáfora. Exacto. ¿Entiendes? Seguimos. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Se dice que ese versículo se refiere a Sennacherib, cuando fue ante Ezequías y ofendió, ¿verdad?, a Dios delante de él, ¿verdad? Sí. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Ok, cuando leamos el libro de Nahum tenemos que tener mucho cuidado porque él cambia de hablarle a Siria y entonces comienza a hablarle un mensaje de consolación a su pueblo. Y este versículo es el ejemplo. Fíjate cómo él cambia. Dice, ya le estaba hablando a Siria y de momento se dirige a Israel y le dice, bastante te he afligido, no te afligiré ya más. ¿Ok? Porque ahora quedaré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. ¿Entiendes? Tiene el destruidor aquí y de momento dobla su rostro y dice, pero a ti, tranquila, porque a ti se acabó el yugo que él tiene sobre ti. O sea, eso es constante a través del libro, ¿verdad? Seguimos. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre,
de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Ok, ahora se torna nuevamente al destruidor, ¿verdad? Ajá. Y ahora vamos a ver el famoso el versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Una palabra. Este versículo siempre salía en los cultos misioneros. Los cultos misioneros, de hecho hay un himno misionero acerca de este versículo, ¿verdad? Siempre se predicaba, ¿verdad? Pero fíjense de dónde sale el versículo. Históricamente, cuando usted le saca la historia al versículo, ¿de qué se está hablando aquí? Se está hablando de ese mensajero que viene de tierras lejanas a traer la noticia al pueblo de Judá de qué? De que Nínive ya no existe, de que el destruidor se acabó, ¿ah? Ya está derrotado, ya no hay que temer más. Vocero. Ok, de ahí es que sale el versículo, ¿verdad? Por eso es que dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas y o sea, puedes volver otra vez a celebrar con confianza, con alegría. Ahora, fíjense qué lindo, ¿verdad? El versículo, ¿verdad? Histórico. Pero ahora, ¿quién es el mensajero? Eso. ¿Quién es el mensajero? ¿Quién es el mensajero? Sí. Esto es el futuro evangelio. El mensajero eres tú y yo. Futuro evangelio. Tú y yo somos ahora el mensajero. Tú eres el que trae. Tú eres el que trae la buena nueva. El evangelista. Con el mismo mensaje, ¿sabes? Ya no tienen que temer más. Ya el destruidor, el enemigo de las almas, ya ese fue destruido en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero anuncio. Pero este versículo es escatológico. Exacto, ¿sabes? Porque se refiere precisamente, o sea, no es escatológico, o sea, se refiere, esto es una profecía de lo que iba a pasar históricamente, pero también se aplica precisamente al evangelio, ¿no? Al evangelio, ¿verdad? Porque nosotros ahora somos esos mensajeros que estamos llevando la gran noticia. Dice: ya el que tú temías fue destruido. Ahora puedes tener paz, ahora puedes tener comunión con tu Dios. Ese es el mensaje nuestro. Y al que nosotros le tememos, Ya no tenemos que tener. fue destruido la cruz del Fue Calvario. destruido la cruz del Calvario, o sea. Ya no tenemos que tener. Es correcto, ahora podemos vivir en paz, podemos vivir tranquilos. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Hermano, yo digo que es católico porque dice: porque nunca más volverán a pasar por ti malvado. Exacto. Nunca más. Y está hablando Judá. Exacto, Ahí porque también ese versículo es un versículo yo considero paralelo al de Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien. son paralelos. Son paralelos. ¿Ok? Quería llevar el estudio hasta aquí, porque quería precisamente tocar eso, ¿verdad? Pero precisamente el libro completo es precisamente un oráculo de juicio en contra de esta nación que fue tan cruel y tan malvada. Vamos entonces a Habacuc, porque si es así no nos da el tiempo para cubrir los ambos libros. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Lázaro? La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí,
y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cualquier semejanza con los días de hoy es pura coincidencia. Bueno, vamos a ver, explícame. Ya te lo expliqué. No, dime. Es una queja. Es una queja. Es una queja. Ok. Esto no es una alabanza, esto es una queja. Una queja. Le Ok. está diciendo, está quejándose ante Dios. Ok. Te clamo, te llamo, te pido, no me escuchas. No escucho. Y miro hacia mi alrededor. Y la violencia me de está las leyes. robando. La obediencia de las leyes. No salvarás. O sea, es cuando tú miras a tu alrededor y tú ves que todas las cosas están al revés. Por eso. Entonces tú dices, ¿dónde está Dios metido en el ¿dónde está Dios aquí? Pasa muchas veces. Fíjate, eso Ah. me pasó a mí los otros días, ¿sabes? Y él decía, Señor, pero ven acá, tú uno ora y si las cosas siguen igual. ¿Y sabes lo que me contestó? Si no hubiera un pueblo orando, fuera peor. Sí, claro. Si buscan el Salmo 10, Si fuera mil veces peor. búsquense en el Salmo 10 y mire cómo comienza el Salmo 10. Es de una forma bien parecida, ¿verdad? El Salmo 10 empieza básicamente de una forma bien parecida, ¿verdad? Exacto. Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tu juicio los tiene muy lejos de su vista. Y a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzaré infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se siente en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en su fuerte garra muchos desdichados. O sea, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Si usted sigue leyendo ese salmo, o sea, es exactamente la misma actitud que tiene el profeta Habacuc. Él dice, ¿qué es lo que está pasando? Veo a mi alrededor, lo que veo es violencia, lo que veo es contienda, lo que veo es engaño, lo que veo es robo, lo que veo es opresión, abuso de poder. ¿Ah? ¿Y dónde estás tú metido? Eso es lo que está diciendo el profeta. Está callado Dios está callado. Y a veces nosotros estamos pasando por lo mismo, ¿verdad? Sí. Y nos preguntamos, dice, la ley se debilita, o sea, la ley de Dios la utiliza el poderoso para su conveniencia. ¿Ah? Dice, y sale torcida la justicia. Algunos emiten un juicio correcto y otros le ríen la gracia. Pero fíjate, hay algo positivo en estos versículos, porque tampoco podemos juzgar al profeta. ¿Qué vemos positivo en este versículo, en estos versículos? Que está orando. Que en medio de la situación, ¿qué hace él? Y que él tiene su Se va delante de Dios, pidiendo la intervención de se va Dios. delante de Dios, no va a otro sitio, Claro. no se coge Claro, un decir, claro. va delante, él expone su queja ante Dios. Eso es lo positivo que está en todo el ciclo. A pesar de que él tiene la una acción duda, correcta. la acción correcta, Podemos quejarnos de Dios en un momento, pero pero seguimos pidiendo. delante de él. Pero seguimos pidiendo. Es correcto, estamos Creo que- delante de él. Él fue a donde tenía que ir. Le está diciendo Dios, No, estoy está diciendo callado, hoy, no vas a hacer nada. Ah, Dios. Él fue delante de él, olvídate. Él fue delante de él. Me voy a sentar siempre en la esquinita esta porque como que el aguacate Está así, es que está cerca de la puerta, cerca de la puerta, sí. La brisa, la brisa, la Sí, brisa de la sí, No es la abejita que tienes atrás, la abejita la que te está dando. Tú estás- que aquí cuando te sientes aquí, el viento te da, te lleva los pensamientos, ahí lo que la quieres. membrana del cerebro como que Sí, se te enfría. está Se fría, te congela.
Ok, Va bien, va eso es bien. importante. Cuando nos ocurra esto, vamos delante del Señor. Vamos a exponerle a Él lo que tengamos en el corazón. Si hay algo que le agrada a Dios, es que seamos sinceros con Él. Que seamos abiertos y honestos con Él. Habla con Dios como con Él. Y si tienes que pelear con Dios, pelea con Dios. Pero pelea con Dios. Con Dios. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, exacto. ¿Entiendes? Y mira, y tú lees la Biblia y tú ves 20 cosas en la Biblia de hombres peleando. Mira, Jeremías peleaba con Dios. Y los profetas, muchos de ellos peleaban con Dios. ¿Por qué? Pero es con Dios. ¿Entiendes? Es con Dios. Vamos a seguir. El 5. ¿Quién lo tiene por ahí? Tony. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su indignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Encarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Tony, tú estás peleando con Dios, porque alrededor tuyo están pasando 20 cosas y tú no las entiendes. Y tú no ves la mano de Dios metida en ningún lado. Y tú me tienes que responder. Y yo hablo a ti y tú me tienes que responder. Pues entonces Dios te responde. Y te dice lo que va a hacer. Y mira lo que le dice Dios al profeta. Va a utilizar este pueblo. Voy a levantar una nación cruel y presurosa que para darte pan. De la pena que necesita. Oiga, y cuando tú escuchas esto, y él dice, y esa nación va, bueno, para eso es para que usted vea la soberanía de Dios en todo esto. Mire, por eso es que Dios a veces no nos dice las cosas que va a hacer. Porque, ¿usted sabe por qué? Porque no la vamos a entender. Por eso es que Dios no nos revela todas las cosas, porque nosotros no estamos preparados, no podemos entender. Dice la palabra que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Dice Isaías 55. Por lo tanto, por eso es que a veces Dios no nos revela las cosas, porque nosotros no las vamos a entender. ¿Entiendes? Que Dios iba a levantar una nación cruel y presurosa precisamente para ¿qué? Para juicio en contra de su nación. Y él decía, pero una nación más inmoral que la nuestra. ¿Cómo es posible que tú levantes un instrumento que es más inmoral que nosotros para disciplinarnos? Soberanía de Dios. Porque Dios es así. Solamente conoce cada plan de nosotros. A uno malo le manda a uno más malo. Más malo. Eso es lo que pasa, tú sabes. Eso es lo que pasa con todo esto, ¿verdad? Entonces Habacuc está preocupado por el problema de su nación. Pero entonces va adelante y entonces Dios le contesta, tranquilo muchachos, que yo voy a levantar uno más malo que ustedes para darle pan. Y eso como que le vuela la cabeza a Habacuc. Entonces sí que se pusieron los huevos a peseta. Ahora sí que se pusieron los huevos a peseta. Pues vamos a ver lo que va a hacer entonces. Lo que vamos a hacer, lo que dice entonces el versículo 12. Vamos a ver. Tarly, ¿tú lo tienes? Tarly no trajo los lentes. Sí, leo yo. Sí, que el cuestionamiento aquí ahora es ¿por qué Dios permite que el más impío castigue al menos impío? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar.
muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. O sea, Habacuc sigue peleando con Dios, ¿sabes? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. O sea, está hablando de esa nación que va a cautivar a su pueblo, ¿sabes? Sí. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Y así mismo era ese imperio babilónico era terrible, ¿sabes? Si el de Asiria fue terrible, el babilónico era peor, ¿sabes? Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ok, viene el profeta y que dice, bueno, ante mi insistencia, yo me voy a sentar aquí hasta que tú no me hables, yo no me voy. Hasta que tú no me digas lo que hay, yo no me voy de aquí. Dice, me voy a quedar. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder esto cuanto a mi queja? O sea, el tipo dijo, yo veo ahí una interrogante del profeta, porque él entiende que siempre Dios hace las cosas con propósito. Pues, el cuestionamiento de él es cuál es el propósito de Dios, que Dios está cogiendo uno más malo para castigar a este, pero qué es lo que se trae Dios más adelante. Exacto. Y ahora es que dice, pues espérate, yo voy a ver qué es lo cuál es el propósito de Dios hacer eso. Interesante. exacto, sí. O sea, a veces uno tiene que en el versículo, en el libro anterior de Nahum, dice, calle delante de él toda la tierra. Porque cuando tú no tienes explicación a las cosas, lo mejor que tú puedes hacer es callar y observar cómo es el movimiento de Dios. A veces es mejor callar y esperar ver cuál es el movimiento de Dios, porque hay cosas que a veces que tú no entiendes. Y lo peor que tú puedes hacer es pues, empezar a hablar. Dice, déjame ver cómo Dios resuelve el problema. Oye, porque nos enfrentamos a una serie de problemas. Eso ha sido que tú no le ves solución por ningún lado. Ni cola. Desde pequeño, Víctor, yo oigo un refrán, desde pequeño, yo oigo un refrán que dice que Dios no se queda con nada de nadie. Y en ese momento que tú no le ves por ningún lado ninguna solución al problema, tú decides, bueno pues, ahí es cuando más cerca está la solución. oye mi hermano, y de momento las cosas comienzan a dar una vuelta. Eso me pasó a mí hace poco. Y empiezas entonces tú te quedas con la boca abierta. Porque entonces dices, realmente Dios es Dios. Yo oigo cada gente hoy día, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, en estos días he estado leyendo la prensa. Me voy a obviar los nombres por ética. Y yo estaba oyendo la prensa y no, la prepotencia, yo voy a mí. Y yo estoy así, pero voy para adelante y voy a estar bien porque yo voy a mí. ¿Y Dios qué? Y él va a él, la persona que sea, pero no va para adelante, está yendo para atrás. ¿Y Dios dónde está? ¿Qué opinión tú tienes acerca de Dios? Llámese como se llame. Prepotencia, orgullo, vanidad. ¿No te digo que estoy diciendo? Y yo me quedo, bobo, y digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Bueno, yo tengo un testimonio porque hace unos cuantos meses atrás yo tomé una mala decisión y a través de esa mala decisión pues perdí mi familia, se fueron.
Y todos los días yo trataba de recuperarla, y lo que hacía era espantándola más. Entonces decidí a socorrerme en las manos del Señor. Y al yo socorrerme en las manos del Señor, empecé a leer, y una de las cosas decía que depositar todo en mí y yo haré. Fue una. Otra fue buscar del reino, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuando empecé a hacer eso, pero seguía yo tratando de hacerlo por mi fuerza, seguía buscando de Dios, pero tratando de hacerlo por mi fuerza también. Y todo lo que hacía era empeorar todo. Hasta que un día en oración siento la palabra de Dios que me dice: calla y camina, que al frente de ti iré yo. Y cuando hice eso, a la semana, cumpliendo la semana, ya yo tenía todo de nuevo. Absolutamente todo de nuevo. Y no tan solo todo de nuevo, que me multiplicó la familia, porque ahora mi esposa está embarazada. ¿Ya te llevaron la cunita que te prometieron el viernes? No, mañana. O sea, ahí lo que está diciendo es este profeta, que el justo, por su fe, por la fe que tengas en Dios, vas a recibir una retribución. Bueno, pues ya hemos llegado a algo, pero ya léelo, ya que te adelantaste, léelo. Desde el 2 en adelante, léelo. Hasta el 4, de 2 al 4. Es como Panasónico. Jehová responde a Habacuc: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la versión, y declararán en las tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Sigue. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe. Y ahí está lo que tú estabas diciendo. Hay dos clases de personas. Está el que se enorgullece, el que se vuelve soberbio ante las circunstancias, se ríe de las circunstancias porque cree que no va a caer en eso. Pero está el otro que medita, y la clave se la está dando Dios a Habacuc aquí. ¿Qué tienes que hacer, Habacuc? Depender. Va a haber un individuo que siempre va a ser soberbio, que siempre va a ser autodependiente, que le va a adjudicar todo lo que tiene a su fuerza y no a Dios. Pero el justo no va a ser así. El justo por la fe vivirá. O sea, ¿qué es lo que lo va a mover? ¿Qué es lo que lo va a mover? La fe. O sea, fíjate, cuando tú vas al capítulo 11 de Hebreos, comienzan a hablar de una serie de personajes. Empiezan a hablar de Abel, siguen hablando de Noé, luego hablan de Abraham, hasta de Sara, y siguen hablando de Moisés, y hablan de todos esos hombres, y hablan hasta de los jueces, de todos, y de los profetas. Pero al final del capítulo hablan de una serie de personas, y yo ese capítulo lo veo como si fuera el proceso de la fe, cómo es que la fe va madurando, cómo la fe va madurando. Y al final del capítulo te habla de una serie de gente que en vez de ver portentos y milagros, lo que vieron fue sufrimiento, fueron martirizados, fueron un montón de cosas. Y dice, por la misma fe, y dice que no recibieron lo que se les había prometido, simplemente los saludaron desde lejos, pero no los recibieron acá. Pero los saludaron desde lejos. ¿Lo dice ahí? No lo dice. Léelo. Léelo. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, esa es la fe que Dios quiere que tú des. Es de esa fe que está hablando aquí Dios.
de la fe que tú mantienes aunque no veas. Yo tengo la película que se queda a lo lejos, de Moisés mirando la tierra con una sillita así. O sea, es la fe que, es la fe de José. Esa es la fe de José, que le dice, cuando yo muera, yo quiero que estos huesos tú te los lleves para el otro lado. O sea, es la fe que dice, yo quiero que tú bendigas a mi generación posterior. Que aunque tú no veas, tú sabes que Dios va a cumplir. Que aunque tú no lo recibas ahora en tu existencia, tú sabes que Dios lo va a cumplir. Esa es la fe que Dios quiere que tú desarrolles. Es que este Dios está brutal. Consultó la fe una cosa. Para esta gente da prosperidad y que Dios, aunque si tú tienes fe, nunca te va a pasar nada. Se cae malo. la teoría de la prosperidad con esto. Porque fíjate, en los días de Habacuc no vio nada, al contrario, se puso peor, porque precisamente esta profecía era que precisamente en los momentos cuando Babilonia iba a cautivar a Jerusalén, y Babilonia arrasó con Jerusalén, arrasó con Jerusalén. La teoría de la prosperidad, Con los olivos no de... ha ido para abajo, pero No, pero Estamos chacho, en crisis tú te ahora, vas para Centroamérica y eso está al palo. Eso es lo que se predica. Y tú prendes el televisor de los canales de allá y eso es el día y noche lo mismo. Sí, pero ellos cogen siempre del Antiguo Testamento todas las bendiciones, las maldiciones las echan a un lado. ¿Sabes? ¿Entiendes? Y ahí es que está. Y eso es lo que Dios quiere que tú desarrolles. Esa clase de fe es la que Dios quiere que tú desarrolles. Por eso es que al final del capítulo, ya en el versículo 3, fíjate en el capítulo 3, en el 2, Dios le habla de lo que es Babilonia. Le dice, ese fuerte que yo tengo para ti, va a ser fuerte para ti. Pero ese fuerte yo lo voy a jugar después. A ese instrumento que yo voy a utilizar para darte fuerte, yo lo voy a juzgar luego. Así le dice. Entonces al final del capítulo, mira cómo dice el versículo 18. El versículo 18, ¿qué lo tienen por ahí? Del 18 de El 18, léelo. 2:18. 2:18. 2:18. Sí. El 2:18. Ajá. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. ¿Sigo? Sí. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, una vez Dios le dice a Habacuc, esto es lo que yo voy a hacer. Cierra tu boquita. Y medita. Y entonces Habacuc no puede quedarse callado. Habacuc no puede quedarse callado. Entonces irrumpe en ¿qué? En una alabanza. Porque entonces se da cuenta realmente de lo que es Dios. Se da cuenta de los propósitos de Dios. Y él no ve nada, es lo que hace es una transición de fe. Este libro es de la duda a la confianza. ¿Cómo tú pasas de la duda a la confianza? Simplemente porque te sentaste a escuchar la voz de Dios. Creer sin ver. Entonces tú trasciende a las circunstancias que estás viendo. Las circunstancias vas a trascender esas circunstancias, entonces vas a caer ¿qué? Entonces vas a entender quién es Dios. Y entonces ahí en ese capítulo 3, entonces él comienza a darle alabanza a Dios. Entonces él dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, porque se entiende que esto es un himno. Y que Habacuc se entiende que él era levita, era uno de los cantores. Y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. La clave es que escuchar la palabra del Señor. Como tú decías, Dios me dijo. Y de ese momento, cuando yo escuché la voz de Dios, entonces me aquieté. No, me aquieté no, bajé la guardia. Bajaste la guardia. Lo dejaste obrar. Y entonces él dice, oh Jehová,
aviva tu obra en medio de los tiempos. En otras palabras, obra tú. Termina la obra que comenzaste. Porque yo sé que está en buenas manos. Porque cuando nosotros comenzamos a mirar las circunstancias, creemos que Dios está, que todo se le fue fuera de control a Dios. Eso es lo que creemos. Señor, se te fue todo fuera de control. Eso es lo que creemos. Te quedaste dormido y aquí abajo se están matando. Aquí hay un revolú. Esa es la impresión que, ¿verdad? Esa es la impresión que nos da, ¿verdad? Pero entonces dice, no muchachos, olvídate, tranquilo, si Dios está sentado en su trono, termina lo que comenzaste. Está en buenas manos. O sea, volví a recuperar la confianza. Es lo que yo he aprendido también, que nosotros somos hijos de Dios. Y si algo sucede, es porque Dios permite que eso suceda. Tú sabes, pues te lo digo por mi experiencia, yo cometí un error. Y a través de ese error, yo empecé a preguntar, y yo, Dios mío, Señor, pero si tú de un día para otro me sacaste de las calles de los vicios, ¿cómo me dejaste caer de nuevo? Necesito que me saques de nuevo de ese mundo, porque tuve una caída. Y yo me pongo a cuestionar a Dios, como a pelear con Dios. Pero ¿por qué lo permitiste? Entonces pues todo el mundo me decía, tú estás, parece, lo que me aparenta a mí es que tú estás en una prueba. Y pues yo me dejé llevar por eso. Y después que yo empecé a dejar a Dios trabajar con la situación, yo aprendí que nosotros que somos hijos de Dios no tenemos que pasar pruebas, porque no son pruebas, son etapas de crecimiento en nuestra vida. Así fue que yo lo vi, y cuando yo lo vi así, desapareció el plan del enemigo en mi vida, desapareció. ¿Por qué? Porque era una etapa de crecimiento que Dios permitió que pasara para poderme enseñar a mí unas cosas que si no hubiese pasado, yo no hubiese aprendido. Correcto. Pero fíjate cómo él termina el libro. Mira, esa misma actitud, si lees el versículo 16, tú lo tienes, Robert. 16. Léete el 16, del capítulo 3, del 3. Del 3, 16, vamos para allá. Primera, ¿sabes? Primera. ¿Ah? Primera. Hoy. 16, 3:16. 3:16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. O sea, en otras palabras, el profeta no la estaba pasando muy bien. O sea, él estaba pasando por una crisis. Pero en medio de la crisis él se levanta. Y le está describiendo cómo se encontraba. Y entonces, pero mira la actitud de él ahora. ¿Qué dice? Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Con sus tropas. Él va a ver con sus propios ojos la invasión de ese pueblo. Él va a ver la destrucción que va a hacer el invasor a su pueblo. Pero hay una gran diferencia. Ahora hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Él sabe lo que está pasando. Aunque yo vea a Babilonia arrasar con esta ciudad, yo sé que él está allá arriba. Yo sé que él está sentado en su trono. Y aunque arrasen con todo lo que hay aquí, que eso es lo que él va a decir ahora. Mira lo que él va a decir. Aunque venga Babilonia, porque una de las cosas que hacía Babilonia era que arrasaba con todo. Mira, tumbaba los árboles, mataba a los ganados, quemaba todo, dejaba la tierra desierta. Desierta. Lo dejaba todo desierto. Los árboles los cortaba. Se convertía la tierra en un desierto. Pues dice aquí, aunque la higuera no florezca y la vid deje de dar fruto, todo se fue, y los labrados ya no den mantenimiento, y falta el producto del olivo, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los cojales, con todo, yo me voy a alegrar en Jehová. Y me voy a gozar en el Dios de mi salvación.
Oiga, eso no es fácil. No es fácil. Tú ves que te están matando los muchachos. Tú ves que esos tipos están quemando tu casa. Tú ves que se están derrumbando los muros. Tú ves que te están destruyendo todo a tu alrededor, toda tu vida prácticamente. Se están llevando la gente cautiva, las mujeres. Los viejitos los matan. O sea, tú ves que están destruyendo la ciudad. Y el tipo dice, yo me voy a alegrar con mi Dios. Me voy a gozar en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Se puede competir con Abraham, ¿sabes? Padre de la fe. Hace la confianza, Padre de la confianza en absoluto. Porque la diferencia es tú ves las cosas desde la perspectiva divina. O sea, si tú te pones a mirar las cosas aquí en la terrena, tú te vas a volver loco. Pero cuando trasciendes a como Dios ve las cosas, entonces las cosas cogen sentido. Entonces tú aprendes cuál es el propósito de Dios. Tú ves las cosas con un lente, con otro tipo de lente. Y cuando tú llegas a eso realmente, tú creces espiritualmente. Por eso es que dicen que nosotros no pertenecemos a este mundo. Tú creces espiritualmente. Entonces, cuando tú creces, cuando tú pasas por esa experiencia, entonces tú tienes la capacidad de poder entender a otros cuando están pasando por lo mismo. Y Dios te utiliza como instrumento precisamente para qué? Para eso. Porque ya tú lo viviste. ¿Entiendes? Entonces tú puedes entender la situación de otro y te puedes identificar con su condición. O sea, pero todo eso es porque este individuo pasó por una crisis, pero eso fue necesario para que él pudiese alcanzar. Eso fue como pasó con Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? ¿Verdad que el libro de Job? No sé que mi Redentor vive. Pero al final de la historia de Job dice no fueron las mujeres, las hijas que tuvo Job, que fue el doble. Todo fue doble. Job recibió el doble de todo. Wow. Pero lo más importante no fue lo doble de todo. Yo voy a cambiar, voy a cambiar el nombre. Bueno. Y oída, te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. No es que tú tengas el doble de todo, es que ahora él lo conocía como el Dios era. De ahí, eso fue lo más importante de la prueba de hoy. Tengo a José y tengo a mi hermano por esta charla de hoy recuerda hace 30 años atrás. Yo llegué a un programa que se llama Alcohólicos Anónimos y me sentaron, me dieron la primera charla y un compañero de la clase a la reunión me dice: joven, deje de ser piloto. Y dije que la gente de ella lo veía. Suelte la rienda, que la licencia suya expiró ya. Sí, te digo, solo entendí lo que te estaba diciendo. O sea, esto me hace vivir ese momento. La prepotencia del alcohólico es que lo sabe todo y lo puede resolver todo. Y lo deja cuando quiera. Y dice él que lo deja cuando quiere. El droga es el que lo deja a él si lo quiere, si no lo deja. Cuando yo llegué al alcohólico, pues yo llegué a un estado bien deprimente, puedo decir yo. Yo no pedí pesetas en la esquina porque te las tenía en el bolsillo. Pero estaba peor que el que te pedía la peseta. Y este compañero sacó de su manga, como decimos nosotros, sacó de su manga, me dijo: deja de ser el piloto de tu vida. Tú no sabes cómo dirigirla. Diríate a Dios y Dios deja que Dios te dirija. Y esa es la clave. Te digo estas cosas porque hace 30 años yo tomé esa decisión. Y desde que yo tomé esa decisión, para mí se arregló todo. Que es lo mismo que dice hoy. Pero es porque el ser humano tiene la condición de prepotencia de que puede ser más que Dios.
Y al creerse eso, hace barbaridades, como las hice yo, que yo hice barbaridades, locuras. Voy a decir, no son barbaridades, son locuras. Porque no está consciente, su orgullo, su ego está por las nubes y no está inflado. Mire, lo lindo que tiene la Biblia es que nosotros nos podemos identificar con los personajes de la Biblia. Amén, eso es así. A veces nosotros creemos que son, momento. a veces Yo creo nosotros que- creemos que son el imperio así. Nosotros queremos ser el imperio Yo creo así. que desde que el hombre falló en el principio, esa predisposición de creerse con lo que le dijo la serpiente, va a ser como olvídate. Ese es el engaño. Yo creo que esa ese es el engaño. predisposición. Este está es el ahí. engaño que tú te puedes, O sea, eso es lo que tú puedes creer. Muchas veces Al oírlo a él hablando ahorita, me trajo Sí, a mí claro, el, sí. el cuadro completo del primer día mío en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Tremendo, wow. Pero a veces Dios hace eso para que uno se dé cuenta. Déjeme decirle, Es un flashback y se me dice para que tú veas dónde está. Alcohólicos Anónimos es una congregación que no tiene sentido religioso, pero es muy espiritual. Los principios son Los espirituales. principios, los principios. Los principios son espirituales. Y no fue creado por tipos que estaban borrachos, fueron tipos que estaban sobrios creyendo en Dios. Cierto, sí, sí, son principios espirituales. Tengo a porque Paul iba a decir algo. Bueno, hermano, la verdad que yo me gozo porque ahí está la fe. De lo que yo entiendo que Dios usa las circunstancias, ¿verdad? Para moldearnos, para perfeccionarnos, usa las diferentes pruebas y luchas por las cuales nosotros pasamos, ¿no? Y esas pruebas son las que son como el fuego, como dice el apóstol Pedro, que la fe tiene que ser probada por el fuego, ¿no? Para que una vez que se desprenda la escoria, ese yo, Se llama en alabanza y gloria. ese ego nuestro se desprenda, entonces sea exhibida con más alabanza. luz, con más alabanza, pues. Exacto, sí. Así mismo. Entonces, algo que a mí me confirma la palabra es que yo no vivo por el sentir. Habemos muchos cristianos que decimos, porque yo no siento. No, yo siento. Y Es la todo fe. es un sentir. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el justo por el sentir vivirá. No dice Por la así, fe. dice por la fe vivirá. Tienes que vivir por fe en la palabra del Señor. Ahí está, creerle a Dios, a lo que Él dice allí, creerle. Aunque no lo vea. Aunque no lo vea, aunque ¿Usted no la lo ve? sienta. Que no se te paren los pelos, porque a veces creemos que con Sí. si no se nos paran los Entonces, pelos, El Señor porque es un Él no blower. está aquí, no está Dice que el aquí. Señor es un blower. Blower. Entonces tiene que creerle a lo que dice el Señor. Yo estaba en estos días en una campaña y entonces vino un hermano en medio de la campaña y entonces sintió, porque están hablando de que los cielos se van a abrir y que va a llover. Y eso es bueno, la predicación, ¿no? Motivadora, ¿no? Pero apela mucho a las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que de momento que un hermano le cayó una gotica, una gota de agua. Y el puto, bueno, yo no puedo hacer, Dios puede hacerlo, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Pero yo no puedo fundamentar mi experiencia cristiana en la gotica que me cayó. Y el día que no le cae en la gotica, ¿qué pasa? No, no, que parece una paloma que te pasa por encima. Mandaron una paloma, olvídate. ¿Entiendes? Sí, que tú dices, espérate, esto es de Dios. Entonces tenemos que vivir por fe, hermano, por fe. No. Fe, de verdad, ¿verdad? Entonces tiene que hacer como decía Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Y por fe. Entonces yo creo que de verdad que es hermosa. Hay que madurar en la fe, hermano. Hay que madurar mucho en la fe. Pero vamos a orar, vamos a orar. Si vamos a irnos temprano porque mañana hay que